dedos. Y en Brasil no pasó nada porque tiene reservas. Acá él hace lo contrario. Con Brasil tenemos una agenda central para ver el mundo. Yo creo que nosotros desde nuestra alianza con Brasil, y Brasil es un actor central, con 380 mil millones de dólares de reserva, después de China, el índice mayor de inversión extranjera ocurre en Brasil. Tienen un nivel de convivencia, porque uno dice cómo se pelean Bolsonaro y Lula. Lula convive con las dos cámaras controladas por la derecha y ese es el sistema brasilero. Pero en Brasil están radicándose fábricas. Con respecto a Brasil, yo coincido con la importancia enorme que tiene esa vinculación con Brasil. Además es el principal socio, o sea, los principales socios comerciales de la Argentina alternan entre Brasil y China. Un aliado mucho más importante que Milei para Trump. No funcionaba esa estrategia de Bolsonaro. Se enamoró repentinamente de Lula. Y vuela todo por el aire. O hace así y se sostiene. ¿Qué dice eso del plan económico? ¿Que es sólido o que es débil? A ver, vamos a poner un contraejemplo. Lula. Lula le llenó la cara de dedos a Trump en la última asamblea de las Naciones Unidas. Trump le subió los aranceles. ¿Qué pasó con Brasil? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tiene reservas. ¿Qué pasó con la Argentina? Por una frase de Trump ayer, los mercados a la mierda. Es una señal muy clara de que el plan económico no está bien. A ver, ayer Lustó decía que cuando se produjeron las crisis en la década del 90, las crisis financieras, la lectura que hicieron los países en general es que no hay que caer en el Fondo Monetario, que hay que acumular reservas, que si se acumulan reservas, los países no están a merced de una corrida, con lo cual es central en la estrategia económica de un país acumular reservas. Eso hizo Brasil, eso hizo Uruguay, eso hizo Chile, hizo eso China. La inmensa mayoría de los países del mundo dijeron, bueno, hay una parte de nuestra riqueza que tenemos que ahorrarla, porque si no, nos vamos a la mierda y es mucho peor. Argentina no lo hizo eso no es culpa de Milei. La último capítulo es culpa de Milei, antes fue culpa de Macri, en el medio fue culpa de Alberto Fernández, menos, porque las reservas no cayeron tanto, pero también en el medio fue culpa de Cristina. En el último mandato de Cristina se perdieron 30 mil millones de dólares de reserva, cuando se deberían haber acumulado, porque parte de la... hay responsabilidad de todos el coro de gente que dice el único problema es el déficit fiscal y no hablan de las reservas. Fuerte verlo a Alfonsín en ese momento enfrentar a Reagan en los jardines de la Casa Blanca. Lula hace unos días en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, también habló respecto de Estados Unidos y dijo esto, escuchá. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir. Después de ataques sin precedentes, Brasil optó por resistir y defender su democracia, reconstruida hace 40 años por nuestro pueblo, después de 2 décadas de gobiernos dictatoriales. No hay justificación para las medidas unilaterales y arbitrarias contra nuestras instituciones y nuestra economía. La agresión contra la independencia del Poder Judicial es inaceptable. Esta injerencia en asuntos internos cuenta con el apoyo de una extrema derecha servicial que extraña antiguas hegemonías. Falsos patriotas, arquitectos del odio que promueven públicamente acciones contra Brasil. Frente a los ojos del mundo, Brasil dio un mensaje a los autócratas. Todo eso era contra Trump hace unos días. Y después Trump empezó a hablar con Lula. O sea, no se necesita ser una mascota para tener buena relación con Estados Unidos. Y además Brasil tiene relación con todos, con China, con Estados Unidos, con Europa, con Argentina. Se abre, ¿qué es lo que hacen los países del mundo? En fin, estamos siendo parte de una experiencia muy rara en la Argentina. Una experiencia donde somos un campo de pruebas para una mirada de Trump sobre el mundo, una experiencia donde somos un campo de pruebas sobre una mirada de Milei sobre dónde debe educarse la Argentina, una experiencia de pruebas para un programa económico inconsistente que necesita todo el tiempo ayuda externa para sobrevivir. No me parece muy relevante cómo salgan las próximas elecciones. Cambia, por supuesto, si sale más débil, sale muy... A ver si lo tenemos en el tape. ¿Usted cree que, Argentina se va a convertir de aquí en más en el principal aliado de Estados Unidos en la región? En algún momento fue Brasil. Barry, he's asking if you think that Argentina is going to become the #1 trusted partner for the U.S. in this region, a place that in the past used to be for Brazil. Yeah, no, I clearly believe that Argentina is America's #1 partner in this hemisphere.
Dice que claramente en este hemisferio, está diciendo, no en esta región, en el hemisferio, Argentina es el principal aliado que tiene Estados Unidos en este momento. O sea, fue mucho más que yo. No habló de la región, habló del hemisferio. Del hemisferio. Todo es explícito, ¿no? Sí, ahí hay que aclarar que en Estados Unidos le dicen hemisferio occidental a América, al continente americano, entonces estaban hablando básicamente de lo mismo. Pero bueno, México, dice Bennett, no es tan importante como Argentina. Así es. Claro. No es solo en el cono sur, sino que hoy para el trumpismo Milei es más importante que México. Esto fue hace unos meses, esta entrevista que estamos viendo. No sé si Nico creo que tenía también algún otro video. Sí, lo avisas antes. Lo que yo creo que por ahí lo que puede tener de bueno el peronismo es que tiene un Brasil, un México, una región, con lo cual hacer algún tipo de acuerdo que lo fortalezca, y unos BRICS que obviamente te están esperando, ¿no? Porque Estados Unidos te va a tener agarrado de una manera... Yo no puedo creer, cuando cuentan esas cosas, cuando leo esas notas de que los tipos están acá armando gobiernos, llamando a los gobernadores. Viste, la verdad, yo conozco a algunos gobernadores los que me parecen magníficos y otros que me dan vergüenza. Lo que dijo Trump de todo esto es: Argentina tampoco es tan importante. No, o sea, no me voy a despeinar tanto por esto. ¿Por qué es importante Argentina? No es tan importante. No es tan importante. Pero es amigo mío. Y si le va bien a él, todos van a ver que le va bien a un amigo mío y va a haber otros amigos a los que van a ver que le va bien. Ahora, si ustedes van por otro lado, no van a contar con mi ayuda. Entonces, que también es cierto la idea de que Argentina, porque además ahora como se acercó a Brasil, históricamente, digamos, Estados Unidos jugó un poco el juego a dividir Argentina y Brasil, por eso fue tan importante en su momento el Mercosur y demás. Y ahora dijo, no, porque el otro día lo conocía a Lula, nos llevó bárbaro, me cayó muy bien, a los dos tuvimos problemas, me habían sacado los papeles en Naciones Unidas. Entonces lo que él dice básicamente es, ok, Argentina puede ser una pieza importante en un continente en el cual Obama perdió una oportunidad, los chinos entraron a este continente, porque además el continente se fue para la izquierda y Obama perdió una oportunidad, y Biden es un inútil, un viejito que le gusta andar perdido en shorts en la playa y no sé qué, porque tiene un IQ bajísimo y no sé qué. Entonces dice, yo quiero recuperar, digamos, la presencia de Estados Unidos en América Latina. Dentro de ese esquema, Argentina es un país, bueno, que puede ser importante, pero tampoco es tan importante. Lula habla, antes de amigarse con Trump, en la Asamblea General de Naciones Unidas, le llenan la cara de dedos. Y en Brasil no pasó nada porque tiene recién. Sabe o que é complicado? Os argentinos eles estão achando que o Trump está ajudando eles, né? Sem uma contrapartida, sem algo em troca. Isso aí é complicado. Cerdas. Acá él hace lo contrario, va totalmente sometido a una puesta en escena donde es humillado, donde no le dan la palabra, lo ponen de espalda. Es una cosa así como, no es un presidente eso, es alguien que está ávido de una aprobación o de una ayuda. El tipo va a hablar con la rama sobre la cual se sostiene. Entonces mire, y Trump se equivoca o quiere apoyarlo, quiere hacer campaña por Milei diciendo, si yo digo que Milei va a ganar, los argentinos lo van a votar. Porque, sí, además dijo que él es muy popular en Argentina. A él lo quieren, entonces juega... y dice una frase fallida. Del Tesoro norteamericano. Sí, pero en los últimos 10 años se desprendió de la mitad. Sí, pero en acuerdo, como dice... Está comprando oro, ¿no? Nosotros mandamos oro. Pero en acuerdo con Estados Unidos, no es una operación contra Estados Unidos. Se está hay niveles de acuerdo. Porque como dice Martín, acá importantes. hay un tema importante que creo que grafica el fondo de esta disputa nueva de Trump con China, que tiene que ver con el tema monetario. O sea, por eso se ejemplifica con Argentina. Estamos hablando de un presidente que dijo voy a dolarizar, ¿no? Que después lo va negando, pero ese fue su eje. En un momento donde los BRICS están comerciando en su propia moneda. De hecho, Trump lo dice hoy. Pero Hoy le preguntan. los BRICS. Hoy dijo, yo quiero, habló. Aranceló Brasil el 50% cuando tiene superávit comercial. Aranceló la India el 50% porque comprarle petróleo a Rusia. Por supuesto, los bloqueos a Rusia, a China, a Sudáfrica. O sea, hay una guerra de fondo vinculado al tema de la hegemonía del dólar como moneda de intercambio mundial. Estamos viendo eso y donde países de los BRICS ampliados ya representan. Os BRICS, que sem dúvida é problema para os Estados Unidos, né? Eu ouvi um cara falando uma certa vez que os BRICS eram irrelevantes para os Estados Unidos, só que com o ataque do Trump aos BRICS, né, indiretamente assim, dá para perceber que os BRICS seriam ou serão, né, problema para eles no futuro. Representan
más de la mitad del % de la economía mundial, una economía más fuerte Brasil, que el G7. Rusia, la India, China Sudáfrica, pero ahora está ampliado. Acuérdense que en Johannesburgo Irán se sumaron 6 países más, entre ellos Argentina, que después se retira. A mí lo que me impresionó, no sé si tenemos ese Trump, porque, claro, obviamente que hay una inequidad, que Estados Unidos es tanto más poderoso que Argentina y demás, y que Argentina llega en una situación de desesperación. Pero esta idea con la que Trump dice con tanta candidez en un punto, la verdad es que Argentina tampoco es tan importante. Entonces no me voy a llevar, porque si decís, bueno, ¿por qué viene para sacar a los chinos? Entonces parece un... Que se la queden los chinos. Claro, porque de después hecho, parece que para vuelve Estados la Unidos idea... Somos Entonces, el número 35 en relaciones pero comerciales. escúchenlo, porque es genial, porque en él dice, bueno, tampoco me voy a perder tanto tiempo en un país De hecho, dice lo cual en un momento, es más de hecho, grave. y si va bien es una demostración que Estados Unidos te puede ayudar y es una pluma más en nuestro sombrero. ¿Así dijo? O sea que tenemos el doble golpe de una subordinación insólita como nunca se vio en la historia argentina a Estados Unidos y económica a China, porque si vos tenés un estado de manufacturas el más grande, el más competitivo del mundo, y abrís tu esquema económico, vas a tener un desastre y un industricidio en Argentina. No, y vamos a aprovechar el otro destino diplomático de Diego, que fue Brasil. A todo esto Argentina, o sea, bajó 12 veces Milei a Estados Unidos y no habló nunca. Bueno, yo estoy nunca convencido con Lula, de la misma nunca. forma que creo que nuestra agenda es, con las diferencias que tenemos entre nosotros, que es la agenda que tenemos que discutir en la Argentina y no en Washington, con Brasil tenemos una agenda central para ver el mundo. Yo creo que nosotros desde nuestra alianza con Brasil, centralmente y con los demás socios, deberíamos estar viendo la relación con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China. Esa visión no aparece por ninguna parte. Y Brasil es un actor central, con 380.000 millones de dólares de reserva. Después de China, el índice mayor de inversión extranjera ocurre en Brasil. Tienen un nivel de convivencia, porque uno dice cómo se pelean Bolsonaro y Lula. Lula convive con las dos cámaras controladas por la derecha y ese es el sistema brasilero, con gran debate entre Aún derecha con Bolsonaro e izquierda. no salieron de los BRICS, pero fíjense lo que está pasando con China y con Brasil. Acá el gobierno puso un arancel cero, una cuota cero para autos eléctricos, entre los cuales van a venir obviamente autos eléctricos chinos. Pero en Brasil se están radicando fábricas. Entre los cuales no, solamente van a venir Solo autos van a venir eléctricos autos, porque chinos, sí. híbridos, porque es el cupo. Sí, ahora, pero eléctricos solo van a venir autos chinos. la mayoría de China que lidera el segmento de autos eléctricos. Pero en Brasil están radicándose fábricas. Y ahí hay un problema grave, porque Brasil, nuestro primer censo comercial, nosotros le vendemos pickups. Ahora, si hacen pickups eléctricas con los chinos, perdimos. Entonces, estas son las discusiones que tenemos que dar de fondo. O Milei, como vocês sabem, né? Ele é liberalista econômico. E no liberalismo, muitas das vezes, um país ele libera a economia e acaba quebrando as indústrias, né, locais. Pelo menos foi o que eu ouvi falar aí sobre isso por alguns especialistas. Deixa aí suas opiniões. O que vocês acham? Um país ele deve ser liberal, totalmente liberal na economia, ou deve ser um país mais controlado, né? Nuestros socios y con un actor tan relevante Deixa aí suas opiniões. como China. Yo qué llamativo, porque cuando uno mira el ejemplo de los países que En la construyeron en la región y en el mundo de En el éxito, mundo, hicieron por eso. supuesto. Con respecto a Brasil, yo coincido con la importancia enorme que tiene esa vinculación con Brasil. Y a veces hay detractores del Mercosur, pero recordemos lo siguiente, es muy difícil una unión aduanera entre países que tuvieron tanta inestabilidad que cuando entraron al Mercosur tenían otra denominación de su moneda. Entonces hay un fracaso, que es el fracaso de los dos principales países del Mercosur, que tuvieron una enorme inestabilidad, entre otros motivos, por no tener reservas. Entonces, la solidificación la solidificación de tu posición externa hace que puedas tener una política más estable y eso solidifica y encausa también la relación con otros países, en particular con Brasil. Es algo que increíblemente nosotros seguimos sin aprender. Y este gobierno se niega a decir que eso es importante. Igual que se niega a Milei a hablar de educación, como si no importara. Enorme. Y uno de los modelos que empezó a resolver el quilombo educativo que tenemos ahora, del cataclismo de que los chicos no aprenden bien ni lengua ni matemáticas, ni capacidad lógica, ni lectocomprensión, uno de los modelos parecidos a la Argentina, porque son un país federal con otra distribución de competencia y madurez, es Brasil. Es Brasil. Es Brasil, que arrancó en un pueblito, en Sobral, en Ceará, ¿sí? Después se extendió a Ceará
Y después se extendió ese modelo de hacer que los chicos aprendan matemática y lectura a la edad que corresponde, porque si no se te traba todo lo demás. Y entonces la vicepresidenta fue actora principal de eso, la mujer del que arrancó, que es Bebe Arruda. Entonces, la verdad es que es como, hay un montón de cosas donde hay cooperación que viene de antes, hay lugares de cooperación posible con economías que se estabilizan y que son socios naturales, pero la verdad es que este gobierno no hace nada para estabilizar la economía. Estabilizó los precios, que son un aspecto que es el que vivimos cotidianamente. ¿Nadie? Prácticamente nadie. Pero fíjense lo que pasa con los países de la región. Yo les dije que estaba... Y además es el principal socio, o sea, los principales socios comerciales de la Brasil y Argentina China. alternan entre Brasil y China. Bueno, te diría que de Latinoamérica, salvo México, es el primero o segundo socio comercial de todos los países. En los últimos de 10 años se ha consolidado en detrimento, por supuesto, de Estados Unidos. Pero volvemos al ejemplo que a mí me gusta mucho porque, para que nos interpele como argentino. Vos ves la relación económica que tiene Chile con China. Triplica las exportaciones. La relación que tiene Brasil, la relación que tiene Perú, incluso proporcionalmente Uruguay. Perú es un megapuerto, ¿no? Sí, el del puerto de Chancay, que es el que, otra de las cosas... Ahí hay un tema también geopolítico vinculado a la logística, porque ahora están uniendo el puerto de Santos con un ferrocarril, con lo cual pone en declive el canal de Panamá. El canal de Panamá. Que es lo que por eso Trump- dicen que además tiene tanto interés, ¿no? Trump es el segundo usuario del canal de Ushuaia. Panamá. El China. oeste de Brasil está más cerca del Pacífico que del Atlántico. Pero ese corredor podría haber sido en Argentina, de hecho estaba diseñado. Por eso ahí tiene que ver con esto de que yo celebro este tipo de debates, que Argentina se debe discutir políticas de Estado en materia de política exterior con todas las fuerzas políticas. Y deberíamos tener un esquema de consenso, decir, che, ¿cómo es el perfil de nuestra Cancillería? ¿No estaría bueno armar agregados regionales por los sectores productivos que vayan los principales destinos de Argentina? Ustedes van a saber mejor que yo. Hay un Comercial. país que quieren especular a la Argentina con tasas de interés del 30% en dólares, una estafa de la que después el resumen de cuenta la pagan los argentinos. Pero para entender un poco la psicología, el funcionamiento de Trump, hay que ver el caso de Brasil. Bolsonaro era un aliado mucho más importante que Milei para Trump. Le prometió el oro y el moro. De hecho, atacó al juez Moro por haberlo detenido. Y cuando se dio cuenta de que no funcionaba esa estrategia de Bolsonaro, se enamoró repentinamente de Lula. Y en un gesto de una heterosensibilidad pocas veces vista en la derecha, dijo que había tenido un momento de mucha química con Lula. Es decir, Trump es un tipo de negocios, es un pragmático que busca su propio interés, el interés del grupo de poder que lo sustenta y a lo sumo el interés imperial de los Estados Unidos. Si tiene que hablar con Milei, va a hablar con Milei. La verdad que más que darle órdenes no tiene otra cosa que hacer. Y el día de mañana los norteamericanos, los chinos, los rusos y la Unión Europea van a venir a hablar con nosotros. Dicho eso, la sensación que da es que la relación con Argentina, el enfrentamiento con Petro, que puede perder las elecciones el año que viene, y los mimos a Lula da Silva, que es un país, nuestro vecino Brasil, un país muy atravesado por la relación comercial con la República Popular China, no da la sensación, no digo que esto sea permanente, pero no da la sensación de que sea una apuesta por Milei e para ver se... Não, se meter 3 deputados mais... Bom, pessoal, é isso aí. O que é que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês em relação a esse acordo comercial? Comercial não, acordo, né? Entre o Milei, o Trump e o Brasil aí no meio. Como esse cara aí no final aí falou. É possível que o Donald Trump esteja querendo fazer uma aposta, né, para impedir a China e entrar, né, ter mais força aqui na América do Sul, né, que os parceiros comerciais chineses são Brasil, né, Chile, Peru, etc. A Argentina também é um parceiro comercial da China e eles estão querendo aí diminuir a força chinesa na América do Sul. Pelo menos é o que dá a entender, né? Deixa aí suas opiniões e até a próxima. Te apoyo, si metes 3 diputados menos no te apoyo. Es decir, repito,